Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce el diácono Franco Foti. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo en Cristo Rey y María Reina en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a comenzar, como es costumbre, con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos nuevamente en contacto después de haber vivido la Semana Santa. Ahora estamos en el tiempo pascual y vamos a retomar la lectura del documento de Puebla. Ustedes recordarán de que hace tiempo comenzamos a estudiar este extensísimo documento que consta de 5 partes y habla sobre la realidad de la Iglesia en América Latina y la evangelización en América Latina. Les recuerdo que este documento es el resultante de la reunión de los obispos de América Latina en Puebla, México, en el año 1979, con la participación del Papa Juan Pablo II. Y aunque este documento para algunos puede ser considerado antiguo, todavía tiene muy buenas recomendaciones que es bueno que las sepamos para poder aplicarlas en nuestras comunidades en donde nosotros nos encontramos. El documento, como les decía, consta de 5 partes. La primera parte trata sobre la visión pastoral de la realidad en América Latina. Esa primera parte tiene 4 capítulos y se habla de la evangelización. La segunda parte, designio de Dios sobre la realidad de América Latina, y también se enfoca bajo la luz de la evangelización, habla de la religiosidad popular, de la cultura y de diferentes ideologías y políticas que eran imperantes en esa época de los años 70, ¿no? La tercera parte habla sobre comunión y participación, que son 2 palabras que también son parte de este esfuerzo llamado Sínodo de la Sinodalidad, cuya primera reunión tomó lugar en octubre del año pasado y esperamos la segunda y última en octubre de este año. Y en esta tercera parte de comunión y participación hemos hablado de la familia, de la vida clerical, la vida consagrada, la vida de los laicos, y también hemos hablado de los medios de comunicación eh, que en esa época estaban disponibles. Ahora, por supuesto, tenemos más a través del Internet, y hemos hablado de la catequesis, de la educación y de la comunicación social. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de esta tercera parte, que se titula Un diálogo para la comunión y participación. Así que vamos a analizar eso. Y bueno, a título informativo, en la cuarta parte vamos a hablar de la Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina. Y la quinta y última parte, que es la más corta, vamos a hablar sobre las opciones pastorales. Así que vamos a comenzar la lectura del capítulo 4 de la tercera parte, Diálogo para la comunión y participación, y como es costumbre vamos a ir leyendo y haciendo pausas para analizar lo que vamos leyendo. Muy bien, entonces
Comenzamos con el punto 1096 de este documento, que dice incrementar el diálogo ecuménico entre las religiones y con los no creyentes con miras a la comunión, buscando áreas de participación para el anuncio universal de la salvación. Entonces, este punto es como una especie de subtítulo largo, ¿no? Que habla sobre el tema de tratar de establecer diálogos con otras religiones y con personas no creyentes, pero buscando puntos en común. Entonces, en el subtítulo de este capítulo que sigue, se llama Introducción y dice así: la evangelización tiene una universalidad sin fronteras. Vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, ¿no? Como leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 16. La iglesia es la depositaria de la buena nueva y evangelizadora comienza por evangelizarse a sí misma. Este mandato del Señor, del que son depositarios todos los cristianos, motiva un esfuerzo común, impulsado por el Espíritu Santo a dar testimonio de nuestra esperanza ante todas las gentes. Frente a esta responsabilidad de la evangelización, la Iglesia Católica se abre a un diálogo de comunión, buscando áreas de participación para el anuncio universal de la salvación. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, en este punto obviamente se sientan las bases para este capítulo cuarto, donde se deja bien claro de que el mensaje del Evangelio es para todos, no es para algunos, sino que es para todos. Aún personas que jamás han oído hablar de Cristo, que no han crecido en una cultura cristiana, esas personas también son recipiendarios de la evangelización. En el punto siguiente dice, esto supone que evangelización y diálogo están íntimamente relacionados. Las áreas de intercambio que se abren ante la Iglesia son muchas y variadas, pero aquí, conforme al Concilio Vaticano II y a la encíclica Ecclesiam Suam, las hemos concretado a tres: los cristianos no católicos, los no cristianos y los no creyentes. Entonces, muy bien, no hay evangelización sin diálogo. Ese es un tema muy importante. No puede ser la evangelización un monólogo. No, no es de que cuando nosotros vamos a evangelizar, nosotros nos ponemos a hablar y los demás escuchan y no participan y no dicen nada, sino de que tiene que haber efectivamente un diálogo. Entonces, para tratar de organizar cómo este diálogo se lleva a cabo, los obispos eh, marcan tres categorías, ¿no? Como los cristianos no católicos, los no cristianos y los no creyentes. Entonces, vamos a ir avanzando. Muy bien, en el punto 1100 dice, la Iglesia Católica constituye en América Latina la inmensa mayoría, lo cual es un hecho de carácter no solo sociológico, sino también teológico muy relevante. Junto a ella se encuentran iglesias orientales e iglesias y comunidades eclesiales de Occidente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iglesias orientales, nos referimos a las iglesias ortodoxas, bizantinas, eh, de la iglesia ortodoxa rusa, la siria, ¿verdad? Todas esas iglesias que de alguna manera fueron parte de la iglesia católica, pero debido a un cisma, una separación, quedaron, digamos, desconectadas de la iglesia de Roma, que es lo que se considera la iglesia de Occidente. Muy bien, entonces en el punto siguiente dice, se dan también los que suelen llamar ahora movimientos religiosos libres, popularmente se les llama sectas, de los cuales algunos se mantienen dentro de los límites de la profesión de fe básicamente cristiana, pero otros en cambio no pueden ser considerados tales, ¿no? Entonces aquí vemos el florecimiento de lo que se llama comúnmente secta, que si bien puede tener una base religiosa, no eh, tiene un tipo de interpretación libre.
¿no? O sea, y eso tal vez es lo que diferencia una religión de una secta, ¿no? En la secta es como que es falto de, una secta es falta de estructura de alguna manera. Por eso se le llama de esa manera, secta como sector, ¿no? Como separación. Entonces, no todas las sectas se deben descalificar, ¿no? Porque hay algunas que sí tienen una base cristiana, pero por supuesto no están en comunión con la Iglesia Católica, pero sin embargo la Iglesia nos pide, ¿no? Que entablemos un diálogo con esos grupos también. Muy bien, entonces los obispos siguen diciendo que el judaísmo está presente con la variedad de corrientes y tendencias que le es propia, ¿no? El judaísmo, digamos, es la raíz del cristianismo. No olvidemos que Jesús creció y vivió dentro del judaísmo. Y bueno, a grandes los apóstoles también eh, profesaban el judaísmo. Pablo, el apóstol Pablo, era un fariseo que se convierte al cristianismo, ¿no? Y que después hace todo lo posible para que el judaísmo abrace al cristianismo. Entonces, por supuesto, de ninguna manera el judaísmo es un enemigo del cristianismo. Ahora bien, dentro del judaísmo también hay diferentes corrientes y tendencias, como dicen los obispos, o sea, no hay un judaísmo uniforme, sino de que hay dentro del judaísmo diferentes divisiones con las cuales no estoy muy familiarizado. Muy bien, también el documento habla de el Islam y otras religiones no cristianas con las que también se trata de establecer diálogos, ¿no? Y más adelante dicen los obispos, observamos igualmente otras formas religiosas o pararreligiosas con un conjunto de actitudes muy diferentes entre sí que aceptan una realidad superior, ¿no? Que pueden ser los espíritus o las fuerzas ocultas. Algunos le prestan atención a los astros del cielo. Y bueno, estas organizaciones eh, se entienden entre sí y se apoyan entre sí, ¿no? Ah, y bueno, siguen adelante con sus teorías, ¿no? Como por ejemplo la iglesia cientológica, que es muy popular en los Estados Unidos, es una de esas digamos, para religiones, ¿no? Que no es una religión en sí. Muy bien, más adelante los obispos dicen la no creencia es un fenómeno que designa realidades muy diversas. Se manifiesta por explícito rechazo de lo divino, pero más frecuentemente por deformaciones de la idea de Dios y de la religión interpretados como alienantes. Esto se aprecia bastante en los ambientes intelectuales y universitarios, en medios juveniles y obreros. Otros equiparan las religiones y las reducen a la esfera de lo privado. Finalmente, crece el número de quienes se despreocupan de lo religioso, al menos en la vida práctica. Bueno, aquí pienso que es un área muy amplia la que los obispos están definiendo, porque si bien hablan de los no creyentes, lo que podemos calificar como ateos, es decir, sin Dios, también dentro de esta categoría de no creyentes están aquellos que moldean la fe de acuerdo a cómo ellos se sienten, ¿no? Por ejemplo, encontramos hoy en día muchas personas que se autodenominan agnósticos, eh, que para explicarlo de una manera simple, un agnóstico es la persona de que sí cree que puede haber un poder superior, pero que no hay una evidencia firme de eso y entonces es como que la persona sigue adelante su vida sin, digamos, tener una relación con lo sobrenatural, ¿no? Con el ser superior, lo que nosotros llamamos Dios.
Entonces van caminando por este mundo sin tener ningún tipo de relación ni con Dios, ni con Jesús, ni con tampoco ningún tipo de religión, ¿no? Que a veces cuando nosotros nos encontramos con estas personas, son personas que tal vez no tuvieron una buena experiencia dentro de la iglesia, ¿no? Yo conozco personas que lamentablemente por haber tenido malas experiencias en la iglesia, dentro de la iglesia, se alejaron y después de alguna manera formaron su propia idea de religión, ¿no? Para no, eh, digamos, perderse totalmente, ¿no? O desconectarse totalmente, mejor dicho. Y por supuesto, en este punto también los obispos hacen hincapié en este tipo de creencias o no creencias que se desarrollan en ambientes intelectuales y universitarios, ¿no? Porque, claro, cuando uno trata de ver la fe desde un punto de vista científico, no va a llegar a un buen puerto, porque la ciencia no puede explicar temas de fe, porque la fe no es un producto de lo científico, ¿no? Sino que es un regalo que Dios nos da por el cual nosotros tenemos esta atracción a relacionarnos con Él. Y lamentablemente cuando algunos jóvenes especialmente comienzan a explorar ciertas ideas, tal vez se dejan llevar por tal vez cierto misticismo que es inexistente. Por eso es importante que la iglesia en general, todos nosotros, pongamos especial atención en los jóvenes que se confirman, ¿no? Porque hoy en día la confirmación, el sacramento de la confirmación es como una especie de graduación de la fe, ¿no? Como cuando uno va a la escuela secundaria, se gradúa, ya terminó la escuela secundaria y sigue adelante con su vida, tal vez yendo a la universidad, tal vez yendo a aprender un oficio, ¿no? Pero la confirmación, lamentablemente, a veces marca esa separación con estos jóvenes, ¿no? Que todavía son adolescentes y que bueno, ellos se desprenden en muchas oportunidades por culpa de las familias que no promueven esa relación con Dios y bueno, interpretan la recepción de un sacramento como si fuera una marca más en un récord, ¿no? Como no se valora la gracia del sacramento, sino de que se interpreta como algo que debo hacer porque es parte de mi cultura y realmente no tiene ninguna incidencia en mi vida, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes que se confirman y se van y se despegan de la iglesia, y a quienes tal vez vemos cuando regresan con un niño para ser bautizado, eh, ellos son los que son expuestos a diferentes teorías que los alejan de una relación con Dios y se vuelven totalmente apáticos sobre la fe. Muy bien, bueno, vamos a seguir adelante con el documento. Hay otro subtítulo que se llama Aspectos positivos y negativos. Y los obispos dicen, sobre todo después del Concilio Vaticano II, creció entre nosotros el interés por el ecumenismo, ¿no? Ecumenismo es otra palabra que quiere decir como universal, algo parecido a universal. De esto tenemos pruebas en la promoción conjunta de la difusión, el conocimiento y aprecio de la Sagrada Escritura, en la oración privada y pública cada vez más frecuente, por la unidad que tiene en la semana dedicada a tal fin una expresión muy particular, en encuentros y grupos de reflexión interconfesionales, en trabajos conjuntos para la promoción del ser humano, la defensa de los derechos humanos y la construcción de la justicia y de la paz. En algunos lugares se ha llegado a consejos bilaterales o multilaterales de iglesias a diversos niveles. Bueno, este punto se trata sobre diferentes organismos que existen
que congregan a personas de diferentes creencias en algún tipo de consejo donde se tratan de buscar puntos en común, no puntos de división, ¿no? Y de hecho, en la Arquidiócesis de Chicago, a la cual yo pertenezco, hay un equipo que promociona el ecumenismo, el diálogo interreligioso. Tienen reuniones frecuentes y siempre tratan de ver la manera de buscar puntos en común en lugar de puntos que nos separan. Así que, obviamente, los obispos de América Latina ya en 1979 estaban valorando este tema del ecumenismo, el diálogo interreligioso. Ahora bien, los obispos ahora dicen, persiste con todo en muchos cristianos la ignorancia o la desconfianza con respecto al ecumenismo. Desconfianza que en nuestras comunidades se origina en gran parte en el proselitismo, que es un serio obstáculo para el verdadero ecumenismo. Otro hecho negativo con respecto a este es la existencia de tendencias alienantes en algunos movimientos religiosos que apartan al ser humano de su compromiso con el prójimo, pero también se dan, bajo pretexto de ecumenismo, aprovechamientos o instrumentaciones políticas que desvirtúan el carácter del diálogo. Bueno, ¿qué es lo que los obispos están tratando de decir en este punto? Es de que a veces eh, la gente desconfía de este diálogo interreligioso o ecuménico porque hay un involucramiento político, ¿no? Y cuando hay un involucramiento político, por supuesto, hay intereses, y cuando hay intereses, por supuesto, también se desvirtúa, como dice aquí, el carácter del diálogo. Muy bien. Más adelante, los obispos dicen, los movimientos religiosos libres, los que llamábamos sectas anteriormente, manifiestan frecuentemente el deseo de comunidad, de participación, de liturgia vivida, que es necesario tener en cuenta. Con todo, no podemos ignorar en lo tocante a esos grupos proselitismos muy marcados, fundamentalismo bíblico y literalismo estricto respecto de sus propias doctrinas. Pues, claro, las sectas para subsistir se basan en ideas que no están abiertas a un diálogo. Eh, y no digo de que la fe católica debe someterse a un diálogo que resulte en la modificación de la fe católica, pero el diálogo en realidad es el interés constante de buscar puntos en común y a veces, por supuesto, encontramos a sectas que quieren permanecer así como sectas, ¿no? No quieren tener ningún tipo de relación con otro tipo de religión organizada. Los obispos continúan diciendo, tanto a nivel continental como en algunas naciones en particular, ha comenzado a estructurarse el diálogo con el judaísmo. Sin embargo, se comprueba la persistencia de cierta ignorancia de sus valores permanentes y algunas actitudes deploradas por el mismo Concilio Vaticano II. Por supuesto, mis queridos hermanos y hermanas, la Iglesia en estos últimos años ha tratado de suavizar la relación con el judaísmo, porque por muchos siglos la Iglesia siempre vio al judaísmo como el enemigo del cristianismo, ¿no? Por la historia que acabamos de recordar en esta Semana Santa, ¿no? De el judío que rechaza la divinidad de Cristo y cómo los judíos entregaron a Cristo para ser crucificado por los romanos. Entonces, por mucho tiempo, por muchos siglos, hubo una gran enemistad con el judaísmo, ¿no? Pero en realidad, como les decía al principio de este programa, el día de hoy, por supuesto, debemos respetar al judaísmo
Sabemos de que no creen en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Eh, Hay algunos videos en YouTube donde estudiosos del judaísmo explican por qué para ellos es imposible creer en Jesucristo como el Mesías, que algunos son muy interesantes, ¿no? Yo he visto algunos que bueno, que tienen eh, un alto nivel de conocimiento, ¿no? Pero por supuesto está el tema de la fe, ¿no? Como les decía anteriormente, la fe y la ciencia, no podemos explicar la fe científicamente y creo que eh, algunos de los videos que he visto, ellos tratan de justificar la no creencia en Jesucristo porque no tiene sentido para ellos, por ejemplo, de que el Mesías iba a morir en la cruz. No, que era un instrumento de tortura y de ejecución para los criminales más terribles, ¿no? Entonces, cuando tratan de pensar con lógica, se encuentran con que, por supuesto, no pueden aceptar a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, el Mesías, que, que debía de venir. Pero sin embargo, por supuesto, les decía anteriormente que todos los apóstoles, San Pablo, nuestro mismo Señor, nació y creció dentro del judaísmo. Y el judaísmo es la base del cristianismo. Por supuesto, el cristianismo, ya la iglesia primitiva, fue poco a poco despegándose de ciertas costumbres dentro del judaísmo, porque, por supuesto, no era, desde el punto de vista cristiano, no era necesario cumplir con requisitos como, por ejemplo, la circuncisión para tener una relación con Dios. Así que esto con el tiempo ha ido creciendo y bueno, y llegamos a este siglo XXI con ese tema. Pero de todas formas, para volver a la raíz del tema es necesario tener un diálogo abierto con el judaísmo y tenemos que erradicar ese sentimiento de odio, ¿no? Hacia el judío, ¿no? Recordarán eh, en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, los políticos alemanes culparon a los judíos de todos los problemas que Europa vivía y por eso siguieron adelante con ese plan macabro de totalmente destruir al judaísmo, ¿no? Y bueno, eso está muy lejos de nuestra fe, está muy lejos de nuestra relación con Dios y por supuesto nuestros hermanos y hermanas judíos se merecen el mayor respeto de nuestra parte. Los obispos también hablan del Islam, ¿no? Que el Islam en los últimos 20 o 30 años se ha dado a conocer un poco más, tal vez por las razones equivocadas, pero es una de las grandes religiones monoteístas, quiere decir que junto con el judaísmo y el cristianismo solamente creen un solo Dios, y por supuesto hay dentro del Islam la búsqueda del ser divino, de respuestas a los enigmas del corazón humano, como dicen aquí los obispos, que son características de las grandes religiones no cristianas. Tal vez el islamismo sería la religión no cristiana que tiene más participación en el mundo. Los obispos siguen adelante diciendo, en las otras formas religiosas o pararreligiosas se advierte la búsqueda de respuestas a las necesidades concretas del ser humano, un deseo de contacto con el mundo, de lo trascendente y de lo espiritual. Con todo, se nota en ella, junto a un proselitismo muy acentuado, el intento de subyugar pragmáticamente la trascendencia espiritual del ser humano, ¿no? Bueno, en esta parte los obispos hablan de que en, en la cultura general no se trata de
alguna manera relegar a un segundo plano todo lo religioso, ¿verdad? Por eso habla de subyugar pragmáticamente lo que es espiritual, o sea, se trata de evitar de cualquier espiritualidad y eso lo vemos cada día, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo dentro de la plataforma WhatsApp donde se intercambian mensajes y no es un grupo religioso, es un grupo de personas de un mismo país y claro, hubo una persona que puso ayer en ese grupo un saludo de Felices Pascuas y hubo alguna otra persona que hizo un comentario con que eh, había que evitar hacer comentarios de tipo religioso en ese grupo, ¿no? Entonces nos encontramos con eh, la total eh, supresión de lo que es espiritual en términos así de asociaciones o grupos, ¿no? que eh, se reúnen de alguna manera, en este caso electrónicamente, por algún objetivo, ¿no? Tal vez es promover la cultura de un país determinado. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y los espero después de esta pausa. Muchas gracias. Gracias, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y venimos hablando de el documento de Puebla, una parte interesante, ¿no? Estamos en el cuarto capítulo de la tercera parte y estábamos hablando del diálogo ecuménico. Y en el punto que les voy a leer ahora, los obispos realmente quieren tratar este tema bien de frente, ¿no? Y dicen así, para establecer un adecuado discernimiento del fenómeno de la no creencia con miras a un diálogo efectivo, es necesario tener presente la variedad de causas y motivos que lo generan, tales como las interrelaciones profundas entre las objetivaciones del pecado en lo económico, lo social, lo político e ideológico-cultural, así como las ambivalencias de toda búsqueda sincera de la verdad y de la promoción de la libertad. Tal vez la misma Iglesia no puede considerarse sin culpa en este orden de cosas. No raras veces los no creyentes se distinguen por el ejercicio de valores humanos que están en la línea del Evangelio. La época no es extraña, sin embargo, a formas de ateísmo militante y a humanismos que obstruyen un desarrollo integral de la persona. Entonces, aquí es como que van, digamos, preparando el terreno para lo que viene más adelante y en resumen, lo que dicen es de que hace falta analizar estas posturas antirreligiosas, ¿no? Las que desechan el tema de la fe por completo o aquellos que elevan lo humano a un nivel que va más allá de lo lógico, ¿no? Entonces, los obispos continúan con esta parte que ellos subtitulan criterios doctrinales. Dice, en toda evangelización resuena la palabra de Cristo, que es a su vez palabra del Padre. Esta palabra busca la respuesta de fe, pero también la misma palabra proclamada por la Iglesia quiere entrar en fecundo intercambio con las manifestaciones religiosas y culturales que caracterizan nuestro mundo pluralista de hoy. Esto es el diálogo que tiene siempre un carácter testimonial en el máximo respeto de la persona y de la identidad del interlocutor.
el diálogo tiene sus exigencias de lealtad e integridad por ambas partes. No se opone a la universalidad de la proclamación del Evangelio, sino que la completa por otra vía y salva siempre la obligación que incumbe a la Iglesia de compartir el Evangelio con todos. Es oportuno recordar aquí que precisamente en el ámbito de la misión nació en el siglo pasado, por la gracia del Espíritu Santo, la preocupación ecuménica. No se puede predicar un Cristo dividido. Muy bien, entonces aquí en este párrafo extenso, los obispos son muy claros en manifestar de que eh, no se puede uno apartar de la verdad de Cristo, ¿no? Cuando hace estos diálogos, ¿no? O lleva a cabo estos diálogos, porque por supuesto no es Cristo solamente la persona, pero también es toda la enseñanza, todo lo que nosotros llamamos la buena nueva, todo el evangelio. Muy bien, los obispos continúan diciendo, siendo esto así, la Iglesia en el Concilio Vaticano II impulsa a pastores y fieles a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica a fin de promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, que es uno de los principales propósitos del concilio. Bueno, aquí ya estamos refiriéndonos más propiamente a otras religiones cristianas que tal vez en un momento eran todos partes de la Iglesia Católica, pero con el tiempo se fueron separando, ¿no? Entonces, la restauración de la unidad entre todos los cristianos, propósito fundamental del Concilio Vaticano II. Entonces, claro, los obispos presentan que el diálogo es importante para poder llevar adelante ese principio, esa idea, ¿no? O esa misión. Después, más adelante, dicen los obispos, respecto del judaísmo, el Vaticano II recuerda el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham y por ello quiere fomentar y recomendar el mutuo reconocimiento y aprecio entre los fieles de ambas religiones, ¿no? Entonces esto de alguna manera refuerza lo que yo les decía en el segmento anterior sobre nuestra relación con el judaísmo y los judíos. Muy bien, en el punto siguiente nos dicen, la voluntad salvífica universal de Dios alcanza a todos los seres humanos. La Iglesia está persuadida de que habiendo Cristo muerto por todos y siendo una sola, la vocación última del ser humano, es decir, divina, el Espíritu Santo ofrece a todas las posibilidades de ser asociados de modo solamente conocido por Dios al misterio pascual. Siendo la fe personal un acto libre, es menester que la Iglesia dialogante se aproxime a los no creyentes con el mayor respeto de su libertad personal, procurando comprender sus motivaciones y razones. La no creencia, por lo demás, constituye una interpelación y un reto a la fidelidad y autenticidad de los creyentes y de la Iglesia. Pues, ¿qué es lo que nos quieren decir los obispos en todo esto? Es de que nosotros, personas de fe, cristianos, católicos, debemos guardar a los demás con quienes dialogamos en estos temas, personas que no son creyentes o son de otra religión, tenerlas en alta estima, porque no podemos ir a diálogos con estas personas como si vamos a una batalla. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser abiertos a oírlos sin despegarnos de nuestras convicciones religiosas, pero teniendo un corazón que incluya al otro, no que lo excluya. Muy bien. Vamos ahora a comenzar a la parte llamada aspectos pastorales. Y los obispos dicen, fomentar una actitud más sencilla, humilde y autocrítica en la Iglesia y en los cristianos como condición para un diálogo religioso fecundo. Ok, bueno, entonces aquí los obispos nos están diciendo de que
la iglesia debe ser humilde, sencilla y autocrítica, ¿no? O sea, reconocer los errores que como iglesia nosotros hemos cometido para poder llevar adelante un diálogo efímero. Muy bien. Punto siguiente, promover en los diversos niveles y sectores en que el diálogo se establece un compromiso común decidido en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de todo ser humano y de todos los seres humanos, especialmente de los más necesitados, colaborando en la edificación de una nueva sociedad más justa y más libre. Así que no solo hay que tener humildad, sencillez y reconocimiento de errores cometidos, sino que también hay que comprometerse a la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos. El punto siguiente dice, procurar la adecuada exposición de la doctrina católica que ofrezca una justa jerarquía de verdades y una respuesta válida a los planteamientos que le vienen de la situación concreta latinoamericana. Procurar igualmente la educación, formación e información necesarias en orden al ecumenismo y al diálogo religioso en general, particularmente a los agentes de pastoral. Claro, esto es un tema importantísimo. Nosotros desde el momento en que recibimos a los niños que vienen a nuestras parroquias para formarse, para recibir la Sagrada Comunión, para recibir el perdón de Dios a través del sacramento de reconciliación, la confirmación, a partir de ese momento nosotros tenemos que manifestarle a todos estos niños y jóvenes que el diálogo ecuménico es importantísimo, ¿no? Especialmente en este país en el cual nosotros vivimos, es importantísimo saber de que cuando nosotros vamos, aún en instituciones católicas, encontramos personas que no son católicas, pero que tal vez eligen esa escuela por el nivel alto de educación, ¿no? Y tal vez los que niños o jóvenes que van a escuelas públicas se exponen más a compañeros de la escuela que son de diversas religiones y por supuesto tenemos que promover ese diálogo, no, no un rechazo, un diálogo, ¿no? Que es lo que los obispos nos vienen diciendo desde que comenzamos este programa. El punto siguiente dice, eh, ok, promover en perspectiva ecuménica un testimonio común a través de oración, Semana por la Unidad, acción bíblica conjunta, grupos de estudio y reflexión y en donde sea posible, comisiones y consejos interconfesionales a diversos niveles. Bueno, tenemos que enfatizar de que, otra vez, este documento fue escrito en 1979 y en el área de ecumenismo se ha avanzado bastante, ¿no? Ya existen estas comisiones interconfesionales donde se buscan los puntos en común. Entonces, aquí pienso que después de 40 años hemos avanzado en este aspecto, pero obviamente todavía nos queda un camino por recorrer. Los obispos continúan diciendo estudiar diligentemente el fenómeno de los movimientos religiosos libres, comúnmente llamadas sectas, y las causas que motivan su rápido crecimiento para responder en nuestras comunidades eclesiales a los anhelos y planteamientos a los cuales dichos movimientos buscan dar una respuesta, tales como liturgia viva, fraternidad sentida y activa participación misionera. Muy bien, entonces también hay que prestarle atención a estos grupos llamadas sectas. Muy bien, el punto siguiente, propiciar el diálogo religioso con los judíos, teniendo presente los principios y puntos contenidos en las orientaciones y sugerencias para la aplicación de la declaración Nostra Aetate, que es un documento que fue publicado, si mal no recuerdo, por el Papa Paulo VI. Ahí hay diferentes bases para el diálogo con el judaísmo. El próximo punto dice informar y orientar a nuestras comunidades en base a un lúcido
discernimiento acerca de las formas religiosas o pararreligiosas arriba mencionadas y las distorsiones que encierran para la vivencia de la fe cristiana. Y después dicen, activar una presencia más decidida en los centros donde se generan las vigencias culturales y de donde emergen los nuevos protagonismos. En este sentido, se hace necesaria una pastoral orgánica de la cultura, del movimiento de los trabajadores y de la juventud. Muy bien, aquí evidentemente los obispos resaltan, ¿no?, lo que yo les mencionaba anteriormente de la necesidad de trabajar con los niños, con los adolescentes y también con los trabajadores, ¿no?, que a veces reciben diversas orientaciones políticas. Los dos últimos puntos de esta tercera parte dice tomar conciencia de la realidad y extensión del fenómeno de la no creencia con miras a la purificación de la fe de los creyentes, a la coherencia entre fe y vida y a la colaboración en verdadera paz para la edificación del mundo. Y finalmente, considerar la dimensión ecuménica, así como la apertura al diálogo con el mundo no cristiano y de la no creencia, más que como tareas sectoriales, como una perspectiva global del quehacer evangelizador. En otras palabras, tenemos que incorporar este diálogo con personas creyentes, con los no creyentes, con los no cristianos, como una parte de lo que es nuestro esfuerzo evangelizador. Y con esto, mis queridos hermanos y hermanas, concluimos la tercera parte del documento de Puebla, y cuando regresemos vamos a comenzar con la cuarta parte, que va a hablar sobre la iglesia al servicio de la evangelización en América Latina, pero por supuesto lo aplicamos a la iglesia donde nos encontramos en este momento. Gracias por haber estado conmigo durante este programa y vamos a despedirnos con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo soy el diácono Franco Foti y me ha dado mucho gusto estar con ustedes durante este programa, El Magisterio de la Iglesia. Hasta la próxima. Gracias. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono Franco Foti.